Bienvenidos a un nuevo programa. Gracias por acompañarnos, por estar ahí del otro lado escuchándonos, compartiendo con nosotros, participando de esto que es Perspectiva Siglo XXI. Recuerden que tienen todos los medios de contacto donde ustedes pueden acercar su duda, su consulta, su inquietud, quizás algún aporte que quieran hacer a través del conocimiento, de lo que ustedes quieran acerca de qué es esto de poder predicar, qué es esto de poder trabajar, qué es esto de poder desde casa servir a los demás, ¿no? Desde casa poder llevar el Evangelio al fin del mundo, así Cristo viene pronto a buscarnos. Ya sabemos que este mundo no da para más, pero es momento de que ahora nos pongamos a trabajar. Como se dan cuenta, estamos haciendo algunos cambios, estamos realizando algunos diferentes métodos en cuanto a la programación que estamos haciéndoles llegar. Esto es para que sea lo mejor y bendición para todos también, ¿no? En esta mañana vamos a tener solamente el programa A la Luz de la Palabra. Es un programita que ya empezamos hace un tiempito atrás, donde estamos compartiendo diferentes temas de la Biblia que tienen que ver con el estilo de vida de cada uno y lo que tenemos que aprender y que Dios quiere que hagamos y cómo Dios quiere que vivamos. Luego a la tarde, como siempre, a las 6 p.m. en el horario de Argentina, el licenciado Rubén va a tener su tema, ¿sí? Va a seguir con esto. Hemos decidido fraccionarlo y dividirlo en estas dos partes para que todos puedan acceder en el momento que ustedes quieran. Recuerden que si bien no lo están viendo, que en el momento del estreno queda a su disposición a lo largo de la semana y en el momento que ustedes quieran lo pueden ver, lo pueden compartir y los instamos a que sean y los invitamos también a que sean participantes activos con nosotros, que compartan los links de los temas, que compartan el canal. Recuerden nuestra página web, nuestro canal de YouTube, nuestro nuevo canal de podcast, todo para poder llevar el Evangelio a todo el mundo. Así que gracias de nuevo por acompañarnos y ahora sí vamos a ir al estudio de la Biblia. Y venimos estudiando un poquito acerca de lo que es la vida desde el principio, ¿no? Cómo el Génesis cuenta la Biblia cuenta cómo comenzó todo. Y ahora estamos en una parte donde ya Abraham fue llamado. Y algo interesante es que Dios le promete a Abraham que de su descendencia iba a venir la simiente del Salvador, de Jesús. Y venimos viendo que la historia, si no ustedes pueden encontrarla ahí en los primeros capítulos del Génesis, Abraham no hizo las cosas del todo bien. Si bien se fue de la tierra de Ur de los Caldeos, de la zona de lo que más adelante se conoce como Babilonia, le hizo caso a Dios. En todas las cosas que siguió después, estuvo haciendo las cosas mal. Mintió, dijo que su esposa no era su esposa. Por ejemplo, en otro momento, su esposa Sara no le creyó a los ángeles que iba a estar embarazada, porque ya era grande y era estéril, dice. Abraham mismo eligió tomar a otra mujer porque no esperó en Jesús, no esperó las promesas que Dios le había dado, ¿no? Y una seguidilla de malas decisiones lleva a que esté en tela de juicio la realidad de que si Dios había elegido bien a Abraham o no. Y en esta situación estamos, ¿sí? Podríamos decir que en esta parte de la historia, la simiente del Salvador estaba en jaque. ¿Qué quiere decir? Que en esta historia es crucial en el conflicto que hay en el universo entre Dios y Satanás, entre el bien y el mal, entre la muerte y la vida. Esta es la historia, es una historia crucial y clave en el plan de salvación. Si la resolución de esta historia no era como sucedió y que vamos a compartir, quizás no sé cómo hubiese hecho Dios para reestructurar de nuevo el plan de salvación. Por eso es importante que entendamos y que profundicemos. Y como te digo siempre, si no tenés una Biblia en la mano, es momento que la vayas a buscar. Si no, la podés utilizar desde el celular. Y si querés una y no tenés,
podés comunicarte con nosotros. Siempre va a estar saliendo cada cierto tiempo un zócalo con la información de el WhatsApp y el correo al que nos podés hacer llegar tus peticiones, tus dudas, y también a través de esos medios nos podés hacer llegar tus ganas de tener una Biblia en papel, y nosotros vamos a ver cómo podemos hacer para hacértela llegar. Y vamos a tener que ir al capítulo 22 de Génesis, y en el versículo 1 dice lo siguiente: y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Algo para destacar es que acá encontramos de que Dios probó a Abraham. Y saben, tengo que recalcar que esto no es una prueba de una tentación, ¿sí? Dios no tienta a Abraham. A ver, Dios no tienta a nadie. Si vamos al libro de Santiago, el capítulo 1 dice, el versículo 12 y 13 voy a leer. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que de Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, y escuchen bien esta parte, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Entonces, como vemos, las tentaciones no las hace Dios, no vienen de Dios, vienen de Satanás. Así que si nosotros cedemos ante la tentación, quien está ganando y a quien estamos dando el poder es a Satanás. Acá, cuando Dios habla de probar a Abraham, hace alusión a un juicio, ¿sí? La palabra esta tiene que ver con una connotación más de juicio que de tentación, porque este era un juicio en el que se tenía que decidir si Abraham era justo o no. En este juicio práctico que Dios le iba a decir a Abraham que tenía que hacer, se iba a decidir si la decisión de confiarle a Abraham la descendencia del Salvador era justa o no. Y sigue diciendo, miren, vamos al capítulo 22, ahora el versículo 2. Y dijo: toma ahora a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Si nos ponemos a pensar, fíjense que si bien Abraham no había venido haciendo las cosas bien, acá encontramos un Abraham que siempre está atento a la voz de Dios, porque Dios le habla y Abraham contesta: heme aquí. ¿Sí? Abraham siempre estaba dispuesto a escuchar la voz de Dios. Tenemos que entender que acá no se está hablando, si bien se cuenta la historia de Abraham, lo que hay que exaltar y tener mayor en cuenta es que la Biblia habla de Dios, ¿no? De la relación de Dios con los hombres. Entonces yo me pongo a pensar y me pongo quizás a imaginar un poquito con la lectura, con lo que uno va estudiando, y yo me imagino a Satanás, ¿no? Culpando, que es el culpable, el acusador, y diciendo al universo entero: ¿vieron que al final Jesús se equivocó en elegir a Abraham? Que él no hace las cosas bien. Se dan cuenta que Abraham no es una buena persona, que siempre está eligiendo mal, siempre hace mal, no confía en Dios completamente. Y acá la integridad y la verdad acerca de la elección de Dios sobre su Salvador era lo que se estaba poniendo en juicio. Entonces Dios les dice, fíjense qué interesante que acá dice a tu hijo. Y pareciera que muchas veces acá tenemos la expresión de poner el dedo en la llaga, ¿no? Cuando a uno le duele, ¿no? Hacer retorcijón, hacer lo que le duela peor, ¿no? Porque pareciera que Jesús está haciendo esto, Dios está haciendo esto. Dice, toma a tu único hijo, a quien amas, ¿no? Resalta acerca del amor hacia el hijo. Tenemos que entender de que no es que Dios le estaba haciendo sufrir más, sino le estaba haciendo que él se dé cuenta de que lo que estaba por suceder tenía que pasar.
por dos razones. La primera, Abraham tenía que entender cómo iba a ser el plan de salvación. Y segundo, tenía que entender también de que Dios iba a dar a su hijo, a su único hijo, a quien ama, para que vos y yo podamos ser salvos. Entonces le dice, vete a la tierra de Moria. Ellos estaban actualmente más o menos a unos 70 kilómetros de este lugar. Y el monte de Moria es la zona de Jerusalén. Y en el mismo monte donde Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, es el mismo monte donde se construye el templo de Salomón. Ese es el mismo monte donde se construye el segundo templo. Y ese es el mismo lugar que hoy conocemos donde se encuentra el Muro de los Lamentos. Fíjense que es un lugar muy importante este monte, porque el templo de Dios se construye ahí. Entonces dice, y en el versículo 3 ahora voy a leer, del capítulo 22. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dio. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Qué hermoso caminar 2 días, 3 días, sabiendo que tu hijo va a morir. Imagínense ustedes este camino. Pongámonos ahora en el lugar de Abraham, con sus siervos y con Isaac caminando. Y Abraham todo el tiempo viniéndole a su cabeza de que tenía que morir su hijo, su único, su amado. 3 días de viaje caminando con este pensamiento en la cabeza. Seguramente Satanás hubiese estado ahí en esto de ser tentado, ¿no? Que Satanás es el tentador, el acusador. Y se le venía seguramente a la mente a Abraham, ¿este es el Dios a quien vos servís? Recuerden que en esa época, cuando uno era un siervo o un profeta de alguno de los otros dioses, en la zona de Canaán, ¿no? Las religiones cananeas, era común ofrecer a los hijos hacia sus dioses, ¿no? O sea, era una práctica que se realizaba, pero para Dios esto era abominación. Entonces, ¿cómo puede ser de que si Dios para Dios era abominación, ahora le estaba pidiendo esto a Abraham para que haga? Y yo me lo imagino ahí a Satanás, ¿no? Llenándole la cabeza a Abraham y diciéndole, vas a matar, al final, ¿para qué te lo dio? Si ahora te lo quita, ¿no? Yo me imagino, ¿no? Abraham luchando en su mente. ¿Y si no le hago caso a Dios? ¿Y si en vez de hacerle caso huyo para otro lado y salvo a mi hijo y me salvo a mí y salvo la descendencia? Sin embargo, Abraham se mantuvo firme y obediente a lo que Dios le dijo. Y ahora vamos a escuchar una de las mayores expresiones de fe que podemos considerar en la historia. Porque Dios ya le había aclarado que iban a ir hasta ese monte y que su hijo iba a morir. Entonces, en el versículo 5 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a nosotros. Y tomó Abraham, el versículo 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Y acá se repite varias veces esta expresión de fueron ambos juntos, ¿no? Se quiere recalcar esta cercanía que tenían padre e hijo, este amor que era mutuo tanto de Abraham a Isaac como de Isaac a Abraham. Había mucho amor en esta relación. Imagínense 100 años esperando a este hijo, y una vez que llegaba, que no era cualquier hijo porque era el hijo de la promesa, era el hijo del que Dios le había dicho que iba a venir la descendencia por la cual iba a bendecir a millares y millares de personas,
y ahora se lo tenía que ofrecer. Pero qué hombre de fe. Yo sé que Abraham no habrá entendido ni sabido lo que era la resurrección quizás, pero fíjense que hay algo que él entendía, que Dios tenía el poder para dar y quitar la vida. Quizás Abraham pensó, bueno, quizás Dios quiere que yo se lo dé, que Isaac muera, pero después lo va a resucitar. Pero Abraham no tenía la certeza de que esto iba a suceder. Porque entonces dice en el versículo 6, y voy a recalcar 2 puntos nomás. En el 5, 3 puntitos. Iremos, sabía que iban a ir juntos, adoraremos, porque sabían que iban a adorar, y volveremos. Abraham no sabía qué iba a pasar, pero él confiaba que Dios tenía un plan mejor. Porque si no hubiese dicho, bueno, vamos a ir, vamos a adorar y voy a volver yo solo. Pero Abraham tenía la certeza de que si Dios le pedía esto era porque había algo superior a él que iba a suceder. Él no entendía, pero decidió obedecer a Dios antes que su propio raciocinio, diríamos. Él decidió obedecer a Dios hasta las últimas consecuencias. En el versículo 7, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo. Y él le dijo, he aquí la leña y el holocausto, más, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y acá encontramos un diálogo entre este padre y este hijo, donde cuando uno estudia un poquito más en profundidad entiende de que cuando le dice a Abraham a su padre, Padre mío, le está diciendo, papito, papi. Y él le dice, ¿qué pasa, hijito? Acá se da una conversación donde se sobreentiende de que acá hay mucho amor en esta relación. Donde son amigos, son compinches, son compañeros. El amor que un padre a un hijo debe tener. Papito, le dice él, y Abraham le dice, ¿qué pasa, hijito? Isaac tendría alrededor de 20 años cuando sucede esto. Y él ya entendía, él ya había visto los sacrificios, y él entendía de este tema. Y se da cuenta como que, bueno, tenemos el cordero, tenemos la leña, está el altar. ¿Qué vamos a ofrecer? Entonces en el versículo 8 Abraham le dice, respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y ahí vuelve a recalcar, e iban ambos juntos. Otra vez esta figura de un padre con un amor incondicional a su hijo y un hijo con un amor incondicional a su padre. Esta relación que solamente se puede entender cuando uno es padre o cuando uno es hijo. Y acá todos somos padres, yo no soy padre, pero sí soy hijo. Y esta relación se puede entender. Hay un amor incondicional acá, que va más allá de todo error, de todo sufrimiento. Quizás vos no tengas una relación buena con un padre o con tu madre, o con tu hijo o con tu hija, pero Dios te ama como un padre de una manera incondicional. Esa misma figura que se expresa acá es la que Dios siente por vos. Así que no te desanimes ni estés triste, porque en medio de estas relaciones, que son hoy cada vez más complicadas en este mundo, tenés un Padre amante que te ama incondicionalmente. Entonces dice que cuando llegaron al lugar, en el versículo 9 estoy leyendo, que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y ahora pónganse en situación. Isaac 20 años, el padre más de 100. Tranquilamente podría haberse ido corriendo. Tranquilamente podría haber dicho, no, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a matar? Me voy. Haberle empujado a Abraham y haberse ido corriendo, sin problema.
porque Isaac estaba en su plena juventud. Abraham ya estaba declinando su vida. Las fuerzas no son las mismas. Pero sin embargo, Abraham había educado tan bien a Isaac que Isaac comprendía de que esto era la voluntad de Dios. Y yo me lo imagino, con todo el sufrimiento del mundo, a Abraham con la soga en las manos y atando a su hijo. Y a Isaac, siendo el hijo, sabiendo que estaba a punto de morir, ayudando a su padre a atarse él mismo las manos. Acá no había obligación. Acá no había ninguna especie de forzamiento, sino que era tal el amor que se tenían y era tal lo que confiaban en Dios, que eso podía más que todo acto de rebeldía. Entonces yo cambiaría acá y en vez de decir ató a Isaac su hijo, entonces entre Abraham e Isaac se ataron. Si bien fue Isaac el que estuvo atado, estoy seguro que, no, pará que te falta una vuelta, te ayudo, ¿no? Qué situación horrible. Cuánto dolor, cuánta angustia. Pero el universo estaba de testigo y observando este momento. El universo ahora empezaba a entender de que Abraham amaba a Dios mucho más de todo lo que poseía. Y esto tenía que quedar en claro, porque de Abraham iba a venir la simiente del Salvador. La descendencia de Abraham y de Isaac iba a ser la que iba a liberar al mundo. De ahí iban a nacer Jesús. Entonces dice que en ese momento Abraham levantó la mano con el cuchillo. Yo me imagino el sufrimiento de Abraham. Este momento de conflicto entre ¿hago caso a Dios o hago la mía? Diciendo, pero si Dios me ama, ¿por qué me pide esto? Si Dios me ama, ¿por qué me está mandando esta enfermedad? Si Dios me ama, ¿por qué me está mandando esta angustia? Si Dios me ama, ¿por qué permite que pase esto? Y haciendo esto, Abraham, ¿no? Este pensamiento. Entonces, en el versículo 11, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Si bien Abraham estaba en un momento de sufrimiento, si bien Abraham comprendía de que lo que estaba pasando no era la voluntad, lo que él quería, si bien este momento que estaba pasando él sabía que era una total angustia, él estaba atento a escuchar la voz de Dios. Y así tenemos que hacer nosotros. Yo no sé qué momento de angustia estés pasando ahora. Quizás sea por alguna mala relación con tus familiares, con tu cónyuge, con tu hijo, con tu padre, con tu madre, con tu hija. Alguna enfermedad. Pero te puedo asegurar que Dios está expectante a tu vida en primer lugar. Y segundo, de que Él te está esperando y te está llamando. Entonces le dijo, no extiendas tu mano, el versículo 12, sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste a tu hijo, a tu único. Y esto me hace acordar a este versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa misma situación tenía que pasar. Desde este momento, Abraham entendía cómo iba a ser el plan de salvación. El universo entero comenzó a comprender cómo Dios iba a salvar a la humanidad. Entonces abrió sus ojos, el versículo 13, ¿no? Abraham y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a aquel lugar a Abraham, Jehová proveerá. Desde ese momento, Abraham entendió
de que Dios provee. Y el día de hoy, si Dios no cambia, es eterno, al día de hoy, en tu vida, Dios proveerá. Sea cual sea la situación en la que estés pasando, si vos decidís confiar en Dios, Dios va a proveer. Entonces dice que lo llama por segunda vez el ángel ahora. Fíjense, toda esta angustia, todo este momento de dolor, todo este momento de sufrimiento, porque Dios escuchó a Abraham, se solucionó. Y aquel niño que iba a morir, aquel muchacho, aquel joven que iba a morir, ahora estaba seguro de que la promesa en él se iba a cumplir. Porque si él hubiese desobedecido, quién sabe qué historia estaríamos contando hoy. Pero Dios lo eligió y ellos aceptaron y siguieron y confiaron. Entonces dice el versículo 16, la bendición que Dios le da, dice: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, a tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces vamos a terminar con algunas conclusiones que saco de la historia y me gustaría que te quede. Primero, nada de lo que hace Dios, nada de lo que Dios te pida va a ser para hacerte sufrir. Porque Él quiere la vida eterna para vos y las bendiciones para vos. Segundo, tenés que tener claro de que las tentaciones no vienen de Dios. Las tentaciones las trae Satanás. Y cuando vos obedeces, cuando vos actuás sin dudar de su palabra, cuando vos no le negás lo que tenés, tus pertenencias, tus posesiones, tu vida, Dios bendice. Y cuando Dios bendice, no bendice a medias. Dios te va a dar mucho más de lo que vos crees que mereces y que podés recibir. Tenés que estar y tener la confianza plena de que los caminos de Dios son mejores que los tuyos. Y no te olvides que las bendiciones que recibís no son solo para vos. Porque dice, de tu simiente serán benditas todas las naciones. Es decir, que cuando Dios te bendice, tenés que compartirlos con los demás. Cualquier bendición. Las bendiciones no se guardan, se comparten. Pero hay una clave. ¿Por cuánto? Todo esto lo vas a recibir por cuánto fuiste obediente. ¿Estás dispuesto a ser obediente a Dios? ¿Querés decirle a Dios, Dios, es momento de dejar mi vida al costado y este momento de angustia que estoy sintiendo lo dejo en tus manos porque yo sé que vos vas a proveer un mejor camino para mí?